Muy buen día, estimados diplomantes. Tenemos la siguiente sesión denominada Situación de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia 2010. Este documento ha sido elaborado el año 2009-2010 con trabajo de campo y edición del documento. Pueden ver ahí la fotografía del documento que ya ha sido cargado en la plataforma virtual y seguramente ya ustedes lo han ido revisando. El documento está organizado de la siguiente manera: ámbito institucional, con la generación de indicadores a nivel administrativo, normativo; el ámbito económico-financiero, con indicadores en cuanto a costos operativos, costos por servicio; el ámbito técnico-operativo, cuáles son las acciones en prevención, en aprovechamiento, indicadores de cobertura de recolección, indicadores de cobertura de disposición final y las principales deficiencias; el ámbito ambiental, cuáles son los aspectos que estarían generando contaminación al medio ambiente y riesgos a la salud; y el ámbito social educativo, cuáles son las acciones educativas que estarían generando los diferentes municipios en temas de manejo de residuos. Tenemos acá el siguiente cuadro de los principales indicadores de gestión de residuos sólidos identificados para Bolivia para el año 2010. El primer indicador, producción per cápita domiciliario de 0,50 kilogramo habitante día. La producción per cápita municipal promedio de 0,58 kilogramo habitante día. Ahí existe una diferencia de valores. El domiciliario referido a la cantidad generada por persona por día en el domicilio. Y la producción per cápita municipal se refiere ya al residuo domiciliario más el resto de los residuos, ya sea por limpieza de áreas verdes y otros tipos de servicios. La generación total para el 2010 se estima en 1.745.280 toneladas año. La composición media de los residuos de 55% para orgánicos, 22% para reciclables, 22.7% para no aprovechables. En cuanto a entidades de aseo, del total de municipios para el 2010, solo 9% contaba con entidades o unidades técnicas específicas, las conocidas EMAS. Programas municipales. Solo el 2% de los municipios contaba con ese tipo de programas. Reglamentos de aseo, 2.4% de los municipios contaba con reglamentos para el servicio de aseo urbano y 1.5% con reglamentos para el aprovechamiento de residuos sólidos. La cobertura de recolección para el área urbana, para capitales, que asciende a 86%, mayores 78%, intermedios 63% y menores 42%. Los sitios de disposición final, 90% botaderos a cielo abierto, 6% botaderos controlados y 3% rellenos sanitarios. Finalmente, el dato de 15 municipios, 4.6% del total que realizan actividades de aprovechamiento. Aquí en la tabla y gráfica pueden observar la relación de generación y PPC. Tenemos que del 100% de los residuos generados, 87% corresponde al área urbana y 13% al área rural. Tienen una relación del indicador de PPC para los municipios por categoría poblacional. Mayor a 500.000, 0,53, entre 100.000 a 500.000, ciudades capitales 0,48, mayores, municipios dentro de la categoría poblacional mayor, igual con población entre 100.000 a 500.000, de 0,46, municipios dentro de la categoría intermedio con 0,45 y municipios dentro de la categoría menor con 0,42 y aquellos considerados dentro de la categoría rural con 0,20.
Se ha hecho una proyección en ese documento 2010-2015 en términos de población y generación de residuos a nivel urbano y a nivel rural. Pueden ver aquí en la tabla los valores obtenidos. Se determinó un incremento de la generación del 3% anual para el área urbana y del 1% anual para el área rural. En cuanto a composición volumétrica de los residuos sólidos, se ha determinado la composición media para el ámbito nacional, agrupado en estos siguientes parámetros. Materia orgánica 55%, plásticos 10%, papel y cartón 6%, metales 2%, vidrios 2.9% y dentro del grupo de otros 22.7%. Como pueden observar, la parte interesante aquí es que el mayor porcentaje corresponde a la materia orgánica. Aquí tenemos las gráficas de coberturas de recolección de residuos. Básicamente se ha determinado que a nivel nacional llega a recolectarse un total de 3.278 toneladas por día de servicio, que corresponde 80% a residuos domiciliarios y 0.8% a residuos de establecimientos de salud. A la derecha tenemos el promedio de recolección por tipo de fuente. Como les mencionaba, 80% para el domiciliario, 7% áreas públicas, 6% mercados, 0.8% establecimientos de salud y otros 5%. Para lo que se refiere a temas de aprovechamiento, el documento establece que el país estaría aprovechando de manera formal e informal el 4.6% del total de residuos generados. De este porcentaje, solo 0.9% corresponde a residuos orgánicos y el 3.7% a residuos inorgánicos reciclables. A esa fecha eran pocos los municipios que desarrollaban etapas de prevención de la generación y actividades de compostaje y reciclaje. En este caso, incorporando al sector informal con apoyo de organizaciones externas. Ahí pueden ver algunas acciones de aprovechamiento. En cuanto a compostaje, el proceso de recolección del material orgánico, el proceso de tratamiento y el producto final. En cuanto a reciclables, la recuperación de plásticos, llantas y en el caso de llantas, el aprovechamiento a través de la producción, en este caso para este municipio, de macetas, ¿no? Son macetitas que ellos han ido generando para la venta a partir del reciclado de la llanta. En cuanto a disposición final, básicamente se ha determinado 3 indicadores. Cuánto del total de sitios corresponde a rellenos sanitarios, que en este caso es un 3%, cuánto corresponde a botaderos controlados, 6%, y cuanto a botaderos a cielo abierto, 91%. Como ustedes saben, se considera relleno sanitario a la infraestructura o sitio que reúne todas las condiciones técnicas ambientales que establece la normativa vigente. En este caso, la Ley 755, la Ley de Medio Ambiente y la norma técnica del INNORCA. Botadero controlado. Se considera botadero controlado al sitio que reúne de forma parcial las condiciones técnicas y ambientales que exige la norma. Puede ser que este sitio tenga un proceso de recubrimiento de los residuos, algún tipo de maquinaria, algún tipo de personal. Y los botaderos a cielo abierto, que básicamente no estarían reuniendo con las condiciones técnicas que exige la norma. Pueden encontrarse cercanos a las poblaciones, no tener ningún tipo de cobertura, lugares donde se estaría realizando la quema incontrolada de los residuos y otro tipo de aspectos.
Para el grupo de municipios que han sido visitados a esa fecha, ustedes pueden ver acá en el cuadro la relación de cantidades de rellenos sanitarios, botaderos controlados y botaderos a cielo abierto por categoría poblacional. Tenemos en el grupo de relleno sanitario, hay una cierta diferencia que hay que tomar en cuenta, que existen rellenos sanitarios mecanizados, semimecanizados y los manuales. Hablando de los rellenos sanitarios mecanizados, estos se estarían encontrando en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y El Alto. Sitios que también contarían con tecnologías de tratamiento biológico y o físico-químico para los lixiviados. Tenemos fotografías de los sitios de disposición final, conocidos como botaderos, que estarían generando algún tipo de contaminación. Es interesante hacer notar que un porcentaje que se aproxima al 30% de los botaderos a cielo abierto estaría ubicado en las márgenes de río. Entonces ustedes ahí pueden valorar la contaminación que se estaría generando por ese tipo de sitios. Otro factor fundamental que debe tomar en cuenta la disposición final y que exige la norma son las celdas de seguridad para confinamiento de residuos peligrosos. Como les había mencionado en anteriores sesiones, el municipio tiene responsabilidad en cuanto a la recolección y disposición final de los residuos comunes y también de los residuos de establecimientos de salud, los peligrosos, además de los peligrosos también de los domiciliarios. Para este tipo de residuos, la entidad municipal responsable debería asegurarse que el relleno sanitario o sitio de disposición final controlado cuente con la celda de seguridad para el confinamiento de estos residuos. Ustedes pueden observar acá cómo es que se realiza el manejo de los residuos hospitalarios. Tal como establece la norma, los residuos clase A, clase B, que igual ya les he presentado en una sesión anterior cuáles son, deben estar almacenados en un tipo de bolsa específica y de una manera también específica. En este caso estamos viendo las bolsas de color rojo y estas deben ser dispuestas en una celda con un tratamiento. El tratamiento básico que se viene realizando a nivel general en nuestro país es el uso de la cal, que va reduciendo el grado de peligrosidad y de contaminación al suelo. Del total de sitios de disposición final que se habían analizado para el 2010, solo el 10% estarían contando con celdas de seguridad para ese tipo de residuos. También es interesante determinar que en estos sitios de disposición final, ya sean rellenos, botaderos controlados o botaderos a cielo abierto, se estarían desarrollando actividades de recuperación de residuos reciclables. Aquí tienen algunos ejemplos y el mecanismo que estarían adoptando para la recuperación de estos residuos. En Sucre, los plásticos; en Potosí tenemos una prensadora, estarían recuperando plásticos, papel, cartón. Caranavi, iguales, tendrían algunas prácticas de recuperación de papel, cartón, y así, hay varios ejemplos. Para el tema de los sitios de disposición final, se habrían generado mapas temáticos para que de manera gráfica podamos visualizar cuál es la situación en nuestro país. Pueden ver en el mapa las marcas rojas corresponden a municipios que no cuentan con ningún sitio de disposición final. Las marcas naranjas a los municipios que cuentan con botadero a cielo abierto. Las amarillas a los sitios de disposición final controlado y las verdes a los rellenos sanitarios. En cuanto a educación ambiental,
En general son las ciudades capitales o las ciudades mayores y algunas intermedias que estarían realizando actividades de educación que incluyen la temática de manejo de residuos sólidos. Eso ya sea en ferias, a nivel de en clases o otros medios que ellos han ido viendo oportunos. Dentro de los ámbitos que se necesita analizar en cualquier municipio en términos de gestión de residuos está la gestión financiera y las tasas de aseo. Tenemos que en el país para el 2010, 54 municipios habían logrado implementar la cobranza de tasas o tarifas. Pero este hecho no significa que estos municipios hayan logrado cubrir los costos operativos. En general, siempre han tenido subvención de los gobiernos municipales. Se tendría que el 85% del total de municipios en el país tendrían un servicio gratuito. Tenemos en el cuadro los municipios que estarían cobrando tasas de aseo por categoría poblacional. Y a la derecha, las comisiones por cobro de tasas de aseo. ¿Qué significan estas comisiones? No son las entidades municipales de aseo las que cobran de manera directa a la población. Deben saber que en su factura de luz hay un porcentaje por servicio de aseo. Esta es la tarifa que se estaría determinando y que se estaría cobrando a través de la factura de luz. En algunos otros casos utilizan la factura de agua. De todas formas, existe una entidad que se hace cargo del cobro de esta tarifa, de esta tasa. Por ese servicio, la entidad cobra una comisión. Ustedes pueden ver que las comisiones son variables, debido a que no existe una normativa que establezca los parámetros o criterios o límites para determinar la comisión. Pueden ver que la comisión más baja se encuentra en Tarija con 2.5% y las comisiones más altas en La Paz, El Alto y Oruro con 8.33%. En cuanto a maquinaria y equipamiento para recolección de residuos, es variable. En cuanto a modelo, capacidades, distribución, formas de control, cada municipio establece de acuerdo a sus necesidades y parámetros propios qué tipo de equipamiento va a utilizar. En cuanto al parque vehicular, el diagnóstico estima que el 39% corresponde a volquetas, 26% a camiones compactadores y el resto se distribuye en vehículos con caja estacionaria, vehículos levantacontenedores, trimóviles, tractores agrícolas y carretones, entre otros. En general, se estima que el 70% de estos vehículos ya habrían cubierto su vida útil. Solo algunos municipios, principalmente los de las capitales, son los que logran renovar su parque vehicular. En otros casos, por el tema económico y la disponibilidad de recursos, no pueden hacer la renovación de los vehículos con los que cuentan. Este hecho básicamente incide en los costos operativos, ya que el vehículo requiere mayor designación de recursos para el mantenimiento y también mayor designación de recursos para combustible. En cuanto a la gestión de residuos peligrosos, se tiene que, de acuerdo a estudios del año 2003, los residuos peligrosos de fuentes domiciliarias estarían en 5.1 toneladas por día y que habría incrementado para el 2010 a 7.5 toneladas día. A excepción de las ciudades del eje troncal,
donde existen puntos de acopio para pilas y baterías. En el resto, estos residuos son recolectados y transportados hasta el sitio de disposición final de forma conjunta con los residuos comunes, generando aspectos de contaminación al medio ambiente y a los mismos sitios de confinamiento. Las ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz habrían implementado estos puntos de acopio en unidades educativas, ferias, supermercados. Aún así, sabemos que eh, esto está en proceso, está en curso. No toda la población tiene la costumbre de ir recuperando este tipo de residuos. Ahora también ya se ve en varias instituciones públicas los botellones para recuperar pilas y baterías. En cuanto a los residuos peligrosos de establecimientos de salud, el 75% de los rellenos sanitarios y el 45% de los botaderos controlados contarían con tipos de celda de seguridad para estos residuos. Algunos datos de recolección serían La Paz 1.70, El Alto 0.32, Santa Cruz 2.04 toneladas y Riberalta con 0.15. Solo las ciudades capitales de algunos municipios de población mayor como El Alto, Riberalta, Quillacollo, Sacaba dispondrían de vehículos especiales para recolección y transporte. ¿Qué significa? La normativa técnica para el manejo, recolección y disposición final de los residuos de establecimientos de salud, que vienen a ser las 69.001 a las 69.007, determinan las condiciones de recolección que deben cumplir todos los municipios, al ser este servicio también de responsabilidad municipal. La recolección debe realizarse en vehículos especiales que reúnan condiciones para controlar la peligrosidad de los residuos. Ustedes pueden apreciar en las fotografías un vehículo que sí reúne las condiciones y otro que no las reúne, pero aún así prestan el servicio. Gestión de residuos especiales. A nivel nacional no se estaría realizando una gestión específica para ese tipo de residuos. Sí se tiene el dato de que existe un incremento interesante de este tipo de residuos en toneladas año y que la producción per cápita estaría incrementando en el periodo 2008-2015 de 2.2 a 3.3 kilogramos habitante año. Un aspecto que sí hay que considerar y que ustedes en un futuro también tendrían que tomar en cuenta para el planteamiento de sus propuestas. ¿Qué podríamos hacer con los residuos de la construcción, los escombros, los residuos de neumáticos, llantas, los residuos eléctricos, electrónicos, que son los que mayor dificultad nos van a dar en los siguientes años, ya que por la misma tecnología, el uso que le damos, ya sea en el trabajo, en las unidades educativas, están las laptops, están los equipos electrónicos. Entonces hay que ir viendo qué es lo que se va a hacer con este tipo de residuos, cómo se los van a gestionar, qué tipo de manejo deberían tener, ¿no? Eso sería toda la presentación de esta sesión. Muchas gracias, buen día.